Bien, para defender esta proposición de ley la voy a hacer desde tres perspectivas. Una perspectiva propiamente lingüística, gramatical, una perspectiva pedagógica y, por último, pues una perspectiva, llamémosle, filosófico-ontológica. Lo explicaré por qué la llamo así. En cuanto a lo que se refiere a la gramática, pues todo el mundo sabe que las palabras no tienen sexo. Las palabras tienen género, que puede ser masculino, femenino o puede ser epiceno. Todo el mundo habla de oso y de la osa, pero no se dice la jirafa y el jirafo. Entonces, la lengua no es sexista. En todo caso, habrá prejuicios sexistas en las personas, pero no en la lengua. Desde el punto de vista gramatical, se produce un desdoblamiento inútil que produce tautologías y cacofonías. Las diferencias entre significante y significado pues son claras. Los significantes tienen género gramatical y no se puede confundir, insisto, con el sexo, mientras que los significantes, pues sí, en algunos casos tienen sexo, en otros no, depende. Toda esta panoplia del lenguaje inclusivo lo único que hace desde el punto de vista pedagógico es entorpecer un principio básico que es el principio de la economía del lenguaje. No tenemos por qué estar desdoblando constantemente, como hemos visto en algunos libros de texto, hablar de los musulmanes y musulmanas, los visigodos y las visigodas. ¿Qué sentido tiene? Si existe un género neutro, pues se utiliza, y si no, pues si es el masculino, el genérico, pues se utiliza el masculino, y si es el femenino, se utiliza el femenino, y por eso no se causa ninguna discriminación. Además, las formas lingüísticas impostadas artificiosamente no suelen sobrevivir, porque la lengua no se construye desde arriba. La Real Academia Española de la Lengua, en su propio lema, dice que limpia, fija y da esplendor, pero no crea la lengua. Una gramática presupone siempre que ya existe una lengua hablada con unos usos que se determinan y que la propia academia, cuando ese uso se generaliza, pues lo asume. Por ejemplo, es incorrecto desde el punto de vista gramatical hablar de señora presidenta, sin embargo la RAE lo ha admitido porque ese uso se ha extendido, de manera que ya es correcto, aunque, como es sabido, pues el participio activo es neutro, pero en fin. La RAE, en un informe del 20 de enero de 2020, en un texto de 150 páginas, se decanta por el sentido común y se opone a la introducción del lenguaje inclusivo en cualesquiera áreas de la área institucional. Asimismo, la Academia Francesa Sí, señor Robles, están negociando enmiendas tanto a sus espaldas como a su... pues eso. Yo, si es verdad, si le molestan al orador, pues bueno, rogaría que os salieran de la sala. Eso. Decía que en la Academia Francesa han escrito literalmente: el lenguaje inclusivo crea una confusión que raya en la ilegibilidad. Hablan de aberración inclusiva e incluso se atreven a decir que la lengua francesa se encuentra en peligro de muerte por estas imposiciones políticamente correctas del lenguaje inclusivo. Respecto de las razones de carácter pedagógico, pues es obvio. Yo he sido profesor durante 30 años, disponía de 50 minutos para dar una clase. El desdoblamiento de estas palabras una y otra vez hace que se pierda un tiempo precioso que tienes que utilizar en explicar la lección correspondiente o en hacer un ejercicio o en lo que sea. Por tanto, desde el punto de vista pedagógico no aporta nada. Pero lo fundamental serían las razones de naturaleza filosófico-académicas. Platón, en el Critón, establece que el lenguaje no es plenamente convencional, como creían algunos sofistas, ni tampoco es natural. Platón establece un carácter instrumental del lenguaje. El lenguaje no es la realidad, no construye la realidad, pero es un instrumento absolutamente necesario para penetrar en ella, para conocer la realidad. Entonces, cuando usamos el lenguaje como una forma de camuflar la realidad o de presentar el lenguaje como una realidad paralela, estamos cayendo en una absoluta falacia, porque si hay discriminación de algún tipo, esta discriminación no acaba porque utilicemos un lenguaje eufemístico. Si hay áreas todavía en donde existe la marginación de la mujer, que las hay, sobre todo en el mundo islámico, esto no va a cambiar porque hablemos de señores y señoras y hablemos de alumnos y alumnas, etcétera, etcétera. Esa discriminación no cambia porque cambiemos los usos lingüísticos. Esta neolengua es una de las construcciones más recurrentes de esta izquierda extravagante y es una absurda manía que no conduce a ninguna parte, que no contribuye a solucionar ningún problema relativo a la situación de las mujeres en el mundo y que además en España pues es totalmente superflua porque
Por fortuna, las mujeres en España gozan de la misma protección jurídica y de un plano de absoluta igualdad con respecto a todos los hombres, de manera que estas cuestiones pues solamente sirven para enrevesar la cuestión, para introducir unos preceptos en la enseñanza que para lo único que sirven es para entorpecer el desarrollo del conocimiento, y por eso desde el Grupo Vox pedimos que se promueva en el seno de la conferencia sectorial un debate y que se estudie esto en profundidad para procurar que esto se quite de en medio, este lenguaje inclusivo. Y, por último, pues que se aplique las recomendaciones de la Real Academia Española de la Lengua. Gracias.